Nunca olvidaré el momento exacto en que me dijeron que no cantara. Estábamos en un evento elegante. Uno de esos en los que los ricos aplauden entre ellos aunque no entiendan por qué. Mi madre me había llevado con la esperanza de que alguien escuchara mi voz, de que tal vez, solo tal vez, alguien me diera una oportunidad, pero lo que recibí fue todo lo contrario. Un hombre, un empresario millonario y arrogante, se giró hacia mí con una sonrisa falsa y me dijo: «No cantes aquí». Esa frase se me clavó como un cuchillo, y en ese instante supe que mi vida iba a cambiar, pero no como él pensaba. Mi nombre es Abril, y desde pequeña supe que había nacido para cantar. No tenía mucho, ni ropa bonita ni juguetes caros, pero tenía una voz que me hacía sentir libre. Cuando cantaba, olvidaba que vivíamos en un cuarto prestado, que mi mamá lloraba por las noches pensando en cómo pagar las cuentas. Cantando era otra persona, alguien más fuerte, más feliz. Ella me escuchaba con los ojos cerrados, y siempre decía que mi voz era un regalo que no podía desaprovechar. El evento al que fuimos era una inauguración de un centro cultural en nuestra ciudad. Se hablaba de apoyo a los talentos jóvenes, de oportunidades, de arte para todos, pero todo eso era solo fachada. Los verdaderos protagonistas eran los empresarios que se felicitaban entre ellos por donar dinero, mientras nosotros, los que realmente necesitábamos esa ayuda, éramos invisibles. Hasta que yo levanté la mano. Me acerqué al escenario y con voz temblorosa pedí cantar una canción. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que me ahogaba. La presentadora, nerviosa, miró hacia el grupo de organizadores. Fue entonces cuando él se levantó. Era alto, con un traje impecable y una mirada que parecía juzgar cada movimiento. Caminó hacia mí con pasos lentos, como si disfrutara cada segundo de la tensión que se acumulaba. Cuando estuvo frente a mí, se agachó un poco y con una sonrisa condescendiente dijo: «Aquí no es el lugar para eso. No cantes aquí». Su tono fue tan suave como cruel. La audiencia soltó una risa incómoda y yo, sin saber qué hacer, bajé la cabeza y me alejé. Mi mamá me abrazó fuerte, susurrándome que no hiciera caso, que yo valía más que 1000 de ellos juntos. Pero esa noche lloré hasta quedarme dormida. No por lo que dijo ese hombre, sino porque por primera vez dudé de mí misma. Y sí tenía razón. ¿Y si mi voz no era suficiente? Pero en el fondo, algo dentro de mí se encendió. Una rabia silenciosa, una chispa de desafío que me hizo prometerme algo. Algún día, iba a cantar donde todos pudieran escucharme. Y ese hombre tendría que tragar sus palabras. Pasaron semanas después de ese incidente. Volví a mis rutinas. Escuela por la mañana, ayudar a mi mamá por la tarde y practicar canto por las noches. Empecé a grabarme con el celular viejo que nos prestaron. Subía videos a una red social nueva donde la gente podía compartir música. Al principio nadie veía mis videos, pero yo no paraba. Cada noche subía uno nuevo, cantando con el corazón, como si estuviera frente a una audiencia de miles, aunque solo hubiera una persona mirando. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado, escuché a un joven decir que habría audiciones abiertas para un nuevo reality show musical. Era algo grande. El ganador no solo se llevaría dinero, sino una oportunidad real de grabar un álbum y presentarse en todo el país. Se me aceleró el corazón. ¿Y si esa era mi oportunidad? Corrí a casa. Busqué toda la información y le supliqué a mi madre que me dejara intentarlo. Ella, aunque tenía miedo, me miró a los ojos y dijo: «Lo vas a hacer, y lo vas a hacer con todo». Las audiciones eran en otra ciudad, a más de 3 horas de viaje. No teníamos dinero para el pasaje, pero vendimos lo poco que teníamos de valor. Una radio vieja, unas sillas, unos aretes de mi madre. Llegamos allá con apenas lo justo. Recuerdo que cuando me paré frente a los productores, las manos me temblaban. Pero cuando comenzó la pista olvidé todo. Cerré los ojos y canté como si mi vida dependiera de ello. Cuando terminé hubo un silencio. Luego, uno de los jueces se levantó y aplaudió. Pasé. Durante el programa, me hicieron firmar un contrato con otro nombre, un seudónimo artístico. Me dijeron que así generaría más misterio. Acepté, porque lo importante era cantar. Semana tras semana fui avanzando. El público comenzó a reconocerme, a seguirme. Algunos de mis videos antiguos empezaron a viralizarse. Nadie sabía que era la misma niña a la que un día mandaron callar en una gala, y yo, en silencio, me preparaba, porque sabía que la final se acercaba. Y con ella, la verdad. Fue entonces cuando lo vi. En uno de los programas en vivo, lo invitaron como jurado invitado. Sí, él, el millonario que me mandó callar. No me reconoció, claro. Me miró como a todas las demás, con superioridad. Pero yo lo recordaba perfectamente.
y aunque mi corazón latía con fuerza, no podía dejar que me afectara. Esa era mi revancha, mi momento. La semana de la semifinal fue intensa. Ensayos, entrevistas, cámaras por todos lados. Me pidieron contar mi historia, pero aún no era el momento. Prefería hablar de la música, de lo que sentía al cantar. No mencioné el evento, ni a él. Guardé ese recuerdo como un secreto. Una carta que solo jugaría cuando estuviera lista. Y esa carta iba a cambiarlo todo. Una noche antes de la final, me encerré en el baño del hotel y lloré en silencio. No de tristeza, sino de miedo. Había llegado tan lejos. ¿Y si fallaba ahora? Pero me miré al espejo. Vi mis ojos hinchados y mi cara cansada. Y me recordé a la niña que fue humillada frente a una sala llena de desconocidos. Esa niña merecía justicia. No podía rendirme ahora. El día de la final, el teatro estaba lleno. Las luces, las cámaras, los gritos del público, todo parecía un sueño. Caminé hacia el escenario con la cabeza en alto. Él estaba ahí, en la mesa de jurados. Me miró como si fuera una más. Pero cuando abrí la boca y canté, su expresión cambió. Porque esa voz, esa misma voz que él rechazó, ahora llenaba todo el lugar y conmovía a miles. Cuando terminó mi presentación, el público se puso de pie. Algunos lloraban, los jueces impactados. Y él solo pudo aplaudir, lentamente, como si aún no entendiera lo que acababa de pasar. Pero yo sí lo entendía. Era el principio del cambio. Y aún faltaba lo más importante por revelar. Después de mi presentación en la final, los productores me llevaron de inmediato detrás del escenario. Todo fue un torbellino de luces, cámaras, abrazos y palabras que apenas podía escuchar. La emoción me llenaba el pecho, pero en mi mente solo había una imagen. La de él, el millonario, con la cara confundida, intentando recordar dónde había escuchado esa voz antes. Sabía que la duda lo estaba carcomiendo por dentro, y eso, aunque pequeño, era una victoria silenciosa que saboreé en ese instante. Minutos después, uno de los organizadores me entregó una carpeta. Era la hoja final de votaciones del público y los jueces. Había ganado. No por poco, sino por una avalancha de votos. El productor sonrió, me abrazó y me dijo: «El país te ama». Pero aún no era suficiente. Yo no quería solo fama, ni dinero, ni siquiera un trofeo. Quería que se supiera la verdad. Quería que él, y todos como él, entendieran lo que habían hecho aquella noche. Me llevaron al camerino para prepararme para la entrega del premio. Maquillaje, peinado, vestido, todo impecable. Me sentía como una princesa, pero también como una guerrera. En el espejo, vi a la misma niña de aquel evento, solo que ahora más fuerte, más segura. Respiré hondo y me repetí que no podía fallar. Ese momento era mío, y lo iba a usar para algo más grande que mí misma. Cuando anunciaron mi nombre artístico en el escenario, el teatro se vino abajo en aplausos. Caminé lentamente hasta el centro, sintiendo cada paso como si fuera parte de algo sagrado. El presentador sonreía. Los jueces me observaban con respeto. Y él seguía sin reconocerme del todo. Se levantó para entregarme el trofeo. Fue entonces cuando decidí romper el guión. Tomé el micrófono antes de aceptar el premio. Mi voz temblaba un poco, pero no de miedo, sino de emoción contenida. Miré al público, luego a las cámaras y por último a él. Dije mi nombre verdadero. Abril. Dije de dónde venía. El barrio. La escuela pública. La madre que me apoyó. Y luego conté lo que me pasó aquella noche en la gala del Centro Cultural. La frase que me destruyó. No cantes aquí. Hubo un silencio profundo. El público estaba inmóvil. Los jueces se miraban entre sí y él bajó la cabeza. No hacía falta decir su nombre. Todos entendieron. Las redes sociales estallaron en segundos. Las personas comenzaron a compartir mi historia, a buscar videos antiguos, a comentar con furia y apoyo. Lo que comenzó como una final musical se convirtió en una revolución emocional. Esa noche no dormí. El teléfono no paraba de sonar. Mensajes, entrevistas, propuestas. Pero yo solo quería estar con mi mamá. Cuando por fin llegué a casa, ella me recibió con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que estaba orgullosa, no solo por ganar, sino por decir la verdad, por hablar cuando muchos se callan, por usar mi voz no solo para cantar, sino para sanar. En los días siguientes, mi historia se volvió viral. Los noticieros hablaban de la chica que venció al rechazo. Las redes sociales no paraban de compartir mi discurso. Recibí mensajes de niños, adolescentes, adultos que también habían sido silenciados en algún momento. Y cada uno de esos mensajes me recordó que lo que hice no fue solo por mí, fue por todos. Pero no todo fue celebración. También vinieron las críticas. Algunos decían que lo había hecho por venganza, que quería dañar la imagen de ese hombre.
Otros intentaron desacreditarme, diciendo que exageraba, que tal vez no fue tan grave. Pero yo sabía la verdad, y no iba a quedarme callada otra vez. Había aprendido que cuando tienes una voz, debes usarla, incluso si tiembla. Una revista me ofreció una portada y pedí que incluyeran a mi madre conmigo. Quería que el mundo supiera que sin ella, nada de esto habría sido posible. Durante la sesión de fotos, ella me tomó la mano y dijo: «Te lo dije, hija. Tu voz iba a llegar lejos». Y ahora lo estaba haciendo, pero sabía que esto apenas comenzaba. Lo difícil no era ganar, sino mantenerse fiel a una misma. Poco tiempo después, recibí una invitación para presentarme en el mismo centro cultural donde me humillaron. Había una nueva administración. Querían que cantara como símbolo de cambio, de inclusión. Acepté. No por ellos, sino por mí. Quería cerrar ese ciclo, regresar al lugar donde me rompieron y cantar como si nunca me hubieran hecho daño. El día del evento subí al mismo escenario. Las luces eran más brillantes, el público más diverso, y cuando canté, sentí que cada nota era una caricia a mi niña interior, esa que un día bajó la cabeza y se fue llorando. Al terminar, el aplauso fue ensordecedor. Me sentí libre. Por fin, esa noche, mientras caminaba por el pasillo del centro cultural, lo vi de nuevo. Estaba solo, en una esquina, sin cámaras, sin aplausos. Me acerqué. Me miró. Quiso hablar, pero yo lo detuve con un gesto. No necesitaba oír una disculpa. Ya no. Solo le dije: «Gracias por no dejarme cantar, porque gracias a eso, hoy canto más fuerte». Después de eso, mi carrera despegó. Pero más allá de la fama, lo importante fue lo que sentí en ese momento: paz. Entendí que a veces lo que parece una derrota es solo el principio de algo mucho más grande, y que nunca debemos dejar que apaguen nuestra voz. Pero el éxito tiene su propio precio, y pronto descubrí que no todos querían verme brillar. Justo cuando pensé que había vencido todo, algo inesperado apareció en mi camino, amenazando con destruir todo lo que había construido hasta ahora. No pasó mucho tiempo después de ese evento en el centro cultural para que mi vida se transformara por completo. Firmé un contrato con una disquera. Comenzaron las giras, las entrevistas, las sesiones de fotos, los ensayos sin fin. Cada día era una mezcla de emoción, cansancio y vértigo. Había cumplido el sueño de millones, pero dentro de mí algo no terminaba de sentirse bien. Como si algo, o alguien, estuviera esperando a que bajara la guardia. Empecé a notar cosas raras. Comentarios extraños en mis redes. Rumores de que mi historia era falsa. Que yo nunca había sido pobre. Que todo había sido una estrategia publicitaria. Al principio me reía. ¿Cómo podían inventar algo tan ridículo? Pero los mensajes crecían. Algunos eran violentos. Me llamaban mentirosa, manipuladora, me decían que le debía todo a los productores del programa. Incluso empezaron a circular fotos editadas de mi infancia, como si quisieran borrar todo lo que realmente fui. Le conté a mi mamá y me pidió que no me preocupara, que el éxito siempre incomoda a quienes nunca creyeron en ti. Pero yo sí me preocupaba, porque entre todos esos mensajes había uno que se repetía con frecuencia. Alguien decía tener pruebas de que todo lo mío era una farsa. Alguien que decía conocerme desde niña y que pronto sacaría la verdad. No decía su nombre, pero dejaba pistas. Fotos borrosas, lugares que yo reconocía. Alguien estaba detrás de mí. Una noche, en medio de una gira por el norte del país, recibí un sobre sin remitente en la puerta de mi hotel. Adentro había una hoja con una foto mía de niña, en el evento del centro cultural, justo cuando el millonario me mandó callar. Pero la foto estaba editada. Habían cambiado su rostro. En su lugar aparecía otro hombre, uno que yo conocía muy bien, mi propio padre. Sentí que el mundo se me venía abajo. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía apenas 3 años. Nunca más supimos de él. Y ahora, alguien quería hacer creer que él había sido el que me humilló, como si eso borrara todo lo que viví. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía esa mentira? El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Durante los días siguientes, la prensa comenzó a preguntar por mi padre. Alguien había filtrado su nombre, su paradero, incluso viejas denuncias por abandono. Todo estaba saliendo a la luz. Me contactaron para una entrevista exclusiva, donde me preguntaron si era verdad que yo había utilizado su historia para manipular al público. Me sentí como si me arrancaran la piel en vivo. Negué todo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Intenté hablar con la disquera, pedirles que me ayudaran a aclarar los rumores, pero me dijeron que era mejor no tocar el tema, que lo dejara morir solo, que el escándalo también vendía. Me sentí sola, como si todo el equipo que me había rodeado solo me viera como una marca, no como una persona.
Mi mamá me abrazaba cada noche, y en sus ojos veía miedo. Miedo de que todo lo que habíamos construido se viniera abajo por algo que ni siquiera habíamos hecho. Fue entonces cuando decidí buscar a mi padre, no para reconciliarnos, no para perdonarlo, sino para enfrentar la verdad. Viajé a su ciudad natal, sola, sin avisar a nadie. Lo encontré en un taller mecánico, envejecido, encorvado, con las manos llenas de grasa. No me reconoció al principio, pero cuando le dije mi nombre, su cara cambió. No dijo nada. Solo se sentó, como si el peso de todos esos años hubiera caído sobre sus hombros de golpe. Le mostré la foto editada. Me dijo que no sabía nada de eso, que alguien lo había llamado semanas atrás, haciéndose pasar por periodista, que le ofrecieron dinero para hablar mal de mí, para decir que yo había inventado todo. Se negó. Me lo juró, no supe si creerle, pero al mirarlo a los ojos, vi más tristeza que malicia. Me dijo que se arrepentía, que siempre había seguido mi carrera desde lejos, que nunca se acercó por vergüenza, que no merecía el perdón, pero que no quería ser parte de mi destrucción. Volví a casa con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura. Alguien estaba dispuesto a todo para hacerme caer. Empecé a revisar mis contratos, mis redes, mi equipo. Fue entonces cuando descubrí algo peor. Una de las personas más cercanas a mí, alguien de confianza absoluta, estaba filtrando información a la prensa. Una asistente que había estado conmigo desde el principio, que había estado en cada paso, en cada victoria, me traicionó por dinero. Cuando la enfrenté, no lo negó. Dijo que el mundo de la fama era así, que nadie era completamente honesto, que tarde o temprano todos venden algo. Me dio rabia, no solo por la traición, sino por lo normal que parecía para ella. Como si mentir, manipular y dañar fueran parte del juego. La despedí de inmediato, y esa misma noche publiqué un video en mis redes. En el video conté todo, desde el principio, sin filtros, sin guión, sin maquillaje. Hablé de mi padre, de la foto editada, de la traición. Dije la verdad con lágrimas en los ojos. No sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero necesitaba liberar mi pecho. Necesitaba volver a cantar sin miedo, sin esa sombra persiguiéndome todo el tiempo. El video explotó. Millones de vistas en pocas horas. Comentarios de apoyo, de empatía, de amor. Algunos seguían dudando, claro, pero la mayoría se quedó conmigo. Porque al final, cuando uno habla desde el corazón, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Y yo, que un día fui callada, ahora tenía una multitud dispuesta a defender mi voz. Lo que no sabía era que esto no era el final de la tormenta, apenas era el inicio de una nueva batalla, porque cuanto más subes, más quieren verte caer. Y esta vez, la amenaza venía de alguien aún más poderoso, alguien que no solo conocía mi historia, sino que estaba dispuesto a reescribirla. Creí que después de exponer la traición y contar la verdad, las cosas se calmarían, pero no fue así. De hecho, fue como si mi sinceridad hubiera encendido un nuevo fuego. En lugar de desaparecer, los ataques se multiplicaron. Esta vez, no eran rumores anónimos ni comentarios maliciosos en redes sociales. Era algo más grande, más organizado, una campaña completa para desacreditarme. Y no venía de una asistente ni de un fan molesto. Venía de alguien con poder real. Todo comenzó con un artículo en una revista de prestigio, escrita por un periodista reconocido por sus investigaciones escandalosas. El titular decía: «La mentira de la niña prodigio. ¿Todo fue una estrategia de marketing?». Dentro, cuestionaban mi historia, la autenticidad de mis orígenes humildes, la veracidad del incidente con el millonario. Usaban documentos manipulados, testimonios dudosos y hasta análisis falsos de mis redes sociales. Era un ataque frontal, con precisión quirúrgica. Contacté a mi abogado de inmediato. Comenzó una investigación para saber de dónde salía todo eso. Pasaron días enteros escarbando información, cruzando datos, rastreando fuentes, hasta que una noche me llamó con voz seria. Había encontrado algo, y no era lo que esperaba. Me pidió que me sentara. Me dijo que el artículo no había nacido en la redacción de la revista. Había sido financiado, promovido y prácticamente dictado por el mismo millonario que me mandó callar aquella noche. No lo podía creer. ¿Por qué él, después de tanto tiempo, seguía obsesionado con silenciarme? ¿Qué le importaba a él si yo triunfaba o no? Pero mi abogado me mostró los documentos, pagos a periodistas, correos interceptados, mensajes donde él ordenaba borrar toda mención positiva de mí en ciertos medios. No era una sospecha, era una realidad. El hombre que me humilló públicamente ahora usaba su poder para intentar destruirme desde las sombras. La ira me invadió como un incendio, pero también el miedo. No estaba lidiando con cualquier persona. Él tenía conexiones, recursos ilimitados, influencia política.
Podía manipular la opinión pública, arruinar carreras, desaparecer verdades. ¿Qué podía hacer yo contra eso? Era solo una chica que cantaba, que había crecido en la pobreza y que apenas ahora estaba entendiendo cómo funcionaba ese mundo. Pensé en denunciarlo, en exponer todo con nombres, pruebas, fechas, pero mis abogados me advirtieron: si vas por ese camino te enfrentas a una guerra. Estás sola, nadie va a querer enfrentarse a él contigo. Me sentí atrapada, como si otra vez me estuvieran diciendo que no cantara, que no hablara, que no me defendiera. Pasé noches sin dormir, dudando de todo. Miraba mis viejos videos, leía los mensajes de mis seguidores, recordaba cada paso dado para llegar hasta ahí. No podía rendirme, no podía volver a bajar la cabeza, así que tomé una decisión. No lo iba a atacar con las mismas armas, no iba a mentir ni manipular, iba a usar lo único que siempre me había salvado: mi voz. Comencé a trabajar en una canción nueva, no una balada romántica, no un tema comercial, una canción honesta, cruda, casi como una carta abierta. En la letra, contaba mi historia sin mencionar nombres, pero dejando claro quién era quién. Hablaba del silencio impuesto, del miedo, de la traición, pero también de la fuerza, de la resistencia, de la luz que se enciende cuando todo parece perdido. Grabé la canción en secreto, sin disquera, sin productores. Solo yo, un micrófono y un pequeño equipo de confianza. La lanzamos por sorpresa, sin avisos, sin campaña. Subimos el video a redes, con imágenes reales de mi infancia, de los ensayos, de mi madre trabajando, de los momentos duros y también de las victorias. En menos de 24 horas, se volvió viral. La canción tocó algo en la gente, porque no era solo mi historia, era la historia de muchos, de los que han sido callados, ignorados, humillados, de los que se levantan cada mañana con el corazón roto, pero siguen luchando. Comenzaron a llegar mensajes de todas partes del mundo, personas compartiendo sus propias heridas, diciendo que mi canción les dio fuerza. Las radios no podían ignorarlo, las plataformas digitales tampoco. En días, la canción lideraba los rankings. Y lo mejor de todo, no podían censurarme, porque no había insultos, no había acusaciones directas, solo verdad. Y la verdad, cuando se canta con el alma, no puede ser silenciada. Él no respondió públicamente, pero su entorno empezó a moverse. Intentaron bajarla de las plataformas, alegando difamación indirecta, pero no tenían base legal. Intentaron contactar a mi equipo con amenazas veladas. Nadie cedió. Por primera vez, sentí que yo tenía el poder, no porque gané una batalla, sino porque me negué a pelear con las reglas de ellos. Recibí invitaciones para entrevistas, programas, festivales internacionales, pero esta vez decidí tomarme un respiro, volver a casa, reconectar con lo esencial. Caminaba por mi antiguo barrio, saludaba a los vecinos, visitaba la vieja escuela. Todos me recibían con orgullo, me decían que había puesto el nombre del barrio en alto, y eso valía más que cualquier trofeo. Una tarde, mientras estaba en el parque donde solía cantar de niña, una señora se me acercó. Me dijo que trabajaba en la casa del millonario, que había visto cómo él reaccionó al ver mi video, que gritó, rompió cosas, dijo que yo era un peligro, pero también confesó que él había recibido llamadas de otros empresarios que ahora estaban de mi lado. No entendía por qué. ¿Qué querían ellos conmigo? ¿Era genuino el apoyo? ¿O solo estaban cambiando de bando por conveniencia? Esa noche, me quedé pensando en todo lo que había vivido en tan poco tiempo. Había triunfos, claro, pero también heridas que aún dolían. Y mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, supe que lo más difícil aún estaba por venir. Porque cuando el enemigo deja de atacar desde las sombras, es porque está a punto de mostrar su cara. Las semanas siguientes fueron como un torbellino disfrazado de calma. Por fuera, todo parecía perfecto. La canción seguía subiendo en las listas. Los medios hablaban de mí con respeto. Las marcas me ofrecían contratos. Y la disquera, esa que una vez me quiso silenciar, ahora me trataba como a una reina. Pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta, porque él aún no había hecho su último movimiento, y yo podía sentirlo, como se siente el aire antes de una gran tormenta. Un día, mientras ensayaba en el estudio, mi representante me pidió que saliera un momento. Su tono era raro, como si no supiera cómo decirme algo. Al volver, me encontré con 3 hombres de traje, sentados con frialdad. En la mesa había una carpeta negra. Sin sonrisas, sin cortesía, uno de ellos habló. «Venimos de parte del señor Delgado». Ese era su apellido, el nombre que yo había evitado pronunciar desde aquella noche en la gala. El mismo hombre que me dijo que no cantara, el que ahora quería verme en silencio otra vez.
Me ofrecieron un contrato de confidencialidad. A cambio de una cifra absurda de dinero, yo debía comprometerme a no volver a mencionar el incidente de la gala, ni directa ni indirectamente, ni en entrevistas, ni en canciones, ni en redes. También debía borrar el video de mi confesión, retirar mi canción de las plataformas y firmar una declaración pública reconociendo que todo había sido malinterpretado por el público. En otras palabras, querían comprar mi silencio. No supe si reír o gritar. Les pregunté si realmente creían que yo cambiaría mi historia por dinero. Uno de ellos, sin inmutarse, dijo: «Todos lo hacen. Todos tienen un precio». Y en ese momento entendí que no era una simple propuesta. Era una amenaza disfrazada de trato. Una advertencia de lo que podía pasar si decía que no. Me fui del estudio sin responder. Pasé la noche caminando por la ciudad, pensando, no por duda, sino por rabia. Tanto miedo le daba mi voz. Tanto poder creía tener, como para pensar que podía callarme otra vez. Llamé a mi abogado. Le conté todo. Me dijo que rechazarlo implicaba riesgos, pero que él estaría conmigo. Esa noche tomé una decisión. No solo iba a rechazarlo, iba a contarlo todo. Convocamos una rueda de prensa. Los periodistas llegaron en masa. El rumor de que algo grande iba a decirse había corrido rápido. Me paré frente a ellos, sola, sin asesores, sin representantes, sin maquillaje, solo yo. Conté todo, el contrato, la cifra, la amenaza. Mostré pruebas, audios, documentos. Dije su nombre, por primera vez, en voz alta, delante del mundo. El hombre que me mandó callar a los 13 años ahora quería comprar mi silencio. El impacto fue inmediato. Las redes estallaron. Se creó un movimiento, dándome callo. Mujeres, artistas, activistas comenzaron a contar sus propias historias de censura, de manipulación, de hombres poderosos intentando tapar la verdad. Me di cuenta de que ya no estaba sola, que había miles de voces como la mía, esperando la chispa que las hiciera alzarse. Pero la respuesta de él no tardó. Contrademandó por difamación, diciendo que mi historia había dañado su imagen, sus negocios, su familia. Usó todos sus contactos para frenar entrevistas, para cancelar eventos donde yo participaba, incluso para sabotear la promoción de mi nuevo sencillo. Era una guerra abierta. Y yo, con miedo, sí, pero también con una fuerza que jamás imaginé tener. Los medios se dividieron. Algunos me apoyaban, otros me acusaban de oportunista. Pero la gente no me soltó. Recibía cartas, dibujos, canciones inspiradas en mi historia. Una niña de 9 años me mandó un video cantando mi canción con lágrimas en los ojos. Dijo que su maestro la hacía callar cuando quería cantar. Me dijo: «Tú me enseñaste que tengo derecho a que me escuchen». Y eso valía más que cualquier premio. El juicio comenzó. Meses de declaraciones, de tensión, de ataques. Él se sentaba con su cara dura, con sus abogados fríos, con esa sonrisa de siempre. Pero algo había cambiado. Ya no era solo yo contra él, era yo con millones de personas detrás. Y eso, en un juicio moral, pesa más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. En medio del proceso, salió a la luz otro detalle, uno que cambió todo. Una ex colaboradora de él decidió hablar. Había estado presente en la gala. Recordaba perfectamente el momento en que me humilló. Guardaba un video, grabado sin que él supiera, donde se lo escuchaba decir: «Que se calle esa niña antes de que arruine este show para los donantes». Era la prueba definitiva. El video se volvió viral en minutos. Él intentó frenarlo, pero ya era tarde. Los patrocinadores se le fueron encima. Las empresas rompieron contratos. Las disculpas llegaron, pero ya nadie las escuchaba. Su caída fue rápida, brutal, inevitable. Yo lo miraba, no con odio, sino con compasión. Porque entendí que lo que más le dolía no era perder el poder, sino perder el control sobre mi voz. El juez desestimó su demanda, y aunque no se le condenó penalmente, su reputación quedó hecha pedazos. Y yo canté. Canté en el escenario más grande del país. Canté mi historia, mi verdad, mi rabia y mi amor. Y lo hice sin miedo, sin censura, sin contratos. Pero mientras las luces brillaban y el público aplaudía, sentí una sombra aún presente, una llamada sin identificar, una carta sin remitente, porque cuando uno rompe el silencio muchas otras verdades salen a la superficie. Y esta vez no eran solo palabras las que querían silenciar, era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Después del juicio, pensé que por fin podía respirar. El país había escuchado mi historia, los culpables estaban expuestos y yo seguía en pie. Pero lo que no sabía era que al levantar la voz, había tocado una red mucho más grande de la que jamás imaginé. Una red donde el dinero compraba no solo silencios, sino también justicia, prensa y miedo. Porque ahora, lo que querían no era callarme, era borrarme por completo. Todo comenzó con pequeñas señales.
Un corte de luz inexplicable durante una presentación en vivo, archivos eliminados de mis computadoras, correos que nunca llegaron a sus destinatarios. Me decían que eran fallos técnicos, coincidencias. Pero yo ya no creía en coincidencias. Después comenzaron a seguirme. Autos que aparecían frente a mi casa y desaparecían cuando alguien se acercaba. Hombres desconocidos en la fila del supermercado, observando sin disimulo. Llamadas a las 3 de la mañana sin nadie al otro lado. Y luego, amenazas. Una noche, al volver del estudio, encontré mi apartamento revuelto. No se llevaron nada, pero todo estaba fuera de lugar. Papeles rasgados, ropa en el suelo, discos rotos. En la pared, con marcador negro, una frase: «Calla, mientras puedas». Sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero. No era una advertencia cualquiera, era una promesa. Y por primera vez desde todo esto, sentí verdadero miedo por mi vida. Fui a la policía, levanté una denuncia. Me escucharon, pero no me creyeron. Dieron vueltas. Dijeron que no había pruebas de intrusión, que quizá olvidé cerrar bien. Mi abogado me dijo que no confiara en ellos, que muchas veces estas amenazas venían desde adentro, desde personas que tenían algo que perder si yo seguía hablando. Me mudé temporalmente a casa de una amiga, lejos, sin avisar a nadie. Desactivé mis redes. Necesitaba pensar, respirar, protegerme. Fue ahí donde recibí un correo anónimo. No era una amenaza, era una confesión. La persona decía haber trabajado durante años en una organización que se dedicaba a controlar narrativas públicas. Compraban medios, infiltraban campañas, manipulaban historias para proteger a figuras de poder. Y mi caso, me dijeron, había sido clasificado como riesgo mediático de alto impacto. Lo que querían no era silenciarme por lo que conté, era evitar que otros hicieran lo mismo. El correo incluía documentos, contratos, órdenes internas, nombres, entre ellos, uno que me dejó sin aliento. El nombre de una periodista que yo admiraba profundamente. Alguien que públicamente me había apoyado, pero que en privado había trabajado con ellos para debilitar mi credibilidad. Todo era una red, una máscara, un juego donde yo era solo una ficha más, pero una que se salió del tablero. Mi primera reacción fue querer huir. Borrar todo, empezar de cero en otro país, cantar en bares escondidos y vivir en paz. Pero recordé quién era. Recordé a la niña que se levantó después de ser humillada, a la joven que rechazó dinero por mantener su verdad, y a todas las personas que me escribieron diciéndome: «Gracias por no callar». No podía huir. No esta vez. Me contacté con una red de periodistas independientes. Les envié todo lo que había recibido. Me dijeron que tenían miedo, pero que lo publicarían, que lo harían como yo, sin máscaras, sin atajos, que esta vez la verdad iba a salir desde abajo, no desde las portadas compradas. Comenzaron a trabajar en un documental, no solo sobre mi historia, sino sobre el sistema que intentó aplastarme. Mientras tanto, yo volví a los escenarios, con más fuerza, con más verdad. Comencé una gira que llamé La Voz que no calla. Cantaba no solo mis canciones, sino también las historias de otras personas que habían sido silenciadas. Mujeres, niños, trabajadores, soñadores. Cada presentación era un grito colectivo, un acto de resistencia. Y cada vez que subía al escenario, miraba al público con el corazón en la garganta, porque sabía que alguien allá afuera no quería que yo siguiera viva. Recibí un mensaje directo en una red social antigua que casi no usaba. Era de un hombre que afirmaba tener pruebas aún más graves. Me pidió una reunión. Dudé. Podía ser una trampa. Pero algo me impulsó. Fui con mi abogado, en un lugar público. Era un exinformante que había trabajado con varios políticos. Me mostró fotos, grabaciones, papeles con mi nombre subrayado en rojo. Había planes, reuniones donde decidían cómo, cuándo y con qué medios iban a destruirme. No me querían muerta. Me querían desacreditada, invisible, borrada de la historia. Le pedí una copia de todo. Me la dio. Le pregunté por qué lo hacía. Me miró y dijo: «Porque por primera vez alguien está diciendo lo que nosotros siempre tuvimos miedo de decir». Ese mismo día llamé al equipo del documental. Les entregué todo. Y decidimos algo más grande. Íbamos a hacer una serie. En partes. Capítulo por capítulo. Con testimonios, pruebas, documentos, canciones. Cuando se estrenó el primer episodio, el mundo se detuvo. Medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Organizaciones de derechos humanos me contactaron. Pero también lo hicieron los fantasmas. Nuevas amenazas, intentos de hackeo, ofertas millonarias para detener todo. Ya no podían comprar mi silencio. Así que intentaban comprar mi historia. Pero ya era demasiado tarde. El público no me dejó sola. Las personas comenzaron a marchar en las calles, con pancartas, con canciones, con mi nombre escrito en banderas. Era como si una verdad largamente reprimida hubiera encontrado su voz a través de la mía.
Y aunque yo tenía miedo, ese miedo se transformaba en fuego cada vez que alguien me decía: «Por ti, hablé yo también». Entonces supe que no podían borrarme, no mientras siguiera cantando, no mientras siguiera hablando, y no mientras hubiera una sola persona dispuesta a escuchar. Pero aún quedaba algo más, una verdad que ni siquiera yo sabía, un secreto enterrado que cambiaría todo lo que creía sobre mi origen y sobre quién era realmente. Una madrugada, mientras revisaba los últimos detalles del siguiente episodio de la serie documental, mi madre me llamó desde el cuarto. Su voz sonaba extraña, temblorosa, como si contuviera algo desde hace tiempo. Me acerqué y la vi con una caja en las manos. Una caja vieja, cubierta de polvo, que nunca antes había visto. Me la entregó sin decir nada, solo con una mirada que mezclaba amor, miedo y culpa. Dentro había cartas, fotografías, cassettes y una verdad que me golpeó como un terremoto. Empecé a leer una de las cartas. Era de mi padre, pero no del hombre que abandonó a mi madre. Era de otro hombre, uno del que yo nunca había oído hablar. En la carta él decía ser mi verdadero padre. Decía que me había seguido desde lejos, que había compuesto canciones inspirado en mi voz, en mi existencia, en el vacío de no poder estar presente. Decía que me amaba, aunque nunca nos hubiéramos visto. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me confesó todo. Me dijo que cuando era joven se había enamorado de un músico callejero, que él era pobre, rebelde, lleno de sueños, pero que su familia la obligó a ocultarlo, a alejarse, a nunca decirle que estaba embarazada. Me dijo que cuando nací, decidió protegerme de todo, que el hombre que me crió durante los primeros años y luego nos abandonó fue solo una fachada, una protección ante una verdad que creía que me rompería. Yo no sabía cómo reaccionar. Sentí rabia, tristeza, confusión, pero también una extraña sensación de alivio, como si de pronto muchas cosas tuvieran sentido. Esa conexión con la música, esa necesidad de cantar desde siempre venía de él, y ahora, saber que me había escrito canciones, que me había seguido, aunque en silencio, me rompía el alma. Entre los cassettes había uno marcado con mi nombre. Lo coloqué en una grabadora vieja. Era su voz, cantando, una melodía suave, íntima, con letras que hablaban de una niña que algún día cambiaría el mundo con su voz. Lloré como nunca antes. Cada palabra era una caricia al alma. Sentí que me hablaba desde el otro lado del tiempo. Me sentí completa, aunque rota, y supe que tenía que hacer algo con eso. Decidí grabar esa canción, no cambiarle nada, solo ponerle mi voz. Llamé al estudio, a los músicos más cercanos, a los productores en los que confiaba. Les conté la historia. Todos dijeron que sí sin dudar. En una sola toma grabé la canción, con lágrimas, con dolor, con amor. Era la primera vez que cantaba no solo para mí, sino para alguien que ya no estaba, pero que siempre estuvo. Lanzamos la canción como cierre de la serie documental. No fue una estrategia de marketing, fue un acto de amor. En el video, usé fotos originales, fragmentos de sus cartas, tomas de mi madre contándome la verdad. No dije su nombre, quise mantener su anonimato, porque esa historia era nuestra, pero el mensaje era claro. Las raíces no siempre se ven, pero sostienen todo lo que somos. La canción explotó, pero de una forma diferente. No fue solo viral, fue sanadora. Personas comenzaron a contar historias parecidas, secretos de familia, padres ausentes, verdades que dolían pero liberaban. Sentí que, por primera vez, mi voz estaba uniendo heridas, no solo propias, sino ajenas. Estaba haciendo lo que él soñó, cambiar el mundo con una canción. Con el tiempo, me invitaron a cantar en escenarios cada vez más grandes, pero ya no me importaba el tamaño del público, me importaba el corazón con el que escuchaban. Me importaba llegar a esas personas que necesitaban una canción para no rendirse, para recordar quiénes eran, para seguir de pie. Me importaba la verdad, esa que intentaron silenciar tantas veces. Y entonces llegó el día. Un festival internacional me invitó a cerrar el evento más importante del año. Miles de personas, transmisión global, artistas de todo el mundo. Cuando me subí al escenario, lo entendí todo. Ese era el momento que mi padre había imaginado. Ese era el lugar donde mi voz tenía que estar. No para vengarme, no para brillar, sino para dar luz. Canté la canción que él escribió, y mientras la melodía flotaba en el aire, sentí que él estaba ahí, que me acompañaba, que por fin me escuchaba. Al terminar, el público se levantó. No gritaron mi nombre, gritaron mi verdad. Gritaron por todas las voces que nunca fueron oídas, y supe que ese era el verdadero triunfo. Hoy, miro atrás y me cuesta creer todo lo que viví, desde aquella noche en la gala, donde me mandaron callar, hasta este presente lleno de cicatrices, pero también de fuerza.
Aprendí que la fama no es nada si no está al servicio de algo real, que la voz no es solo para cantar, sino para sanar, para denunciar, para amar. Sigo cantando, sigo escribiendo, pero sobre todo sigo hablando, porque mientras mi voz exista, nadie más tendrá que callar la suya, y porque en cada canción sigue viviendo él, mi padre verdadero, el que nunca me tocó la mano pero siempre sostuvo mi alma con su música. Y ahora que sabes mi historia, solo quiero decirte una cosa. Nunca permitas que alguien te diga que no cantes aquí, porque este mundo necesita tu voz. Y tú, igual que yo, naciste para ser escuchado. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia que salió directo de mi alma. Lo que viví me enseñó que, aunque quieran silenciarte 1000 veces, tu verdad siempre encuentra el modo de hacerse escuchar. Si tú también alguna vez sentiste que no te dejaban hablar, cantar o soñar, esta historia es para ti. No estás solo. Cada voz cuenta, y la tuya importa. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios "Yo no me callo" para que yo sepa que estuviste conmigo hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia que toque el corazón.